un podcast de Cooperativa. Santiago, 25 de noviembre de 1975. A puerta cerrada, en estricto secreto, los líderes de los servicios de inteligencia del Cono Sur se dan cita en una reunión. La convocatoria había sido realizada por Manuel Contreras, cabeza de la DINA chilena. Enviados de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y por supuesto Chile se sentaron a la mesa. El objetivo era sentar las bases para una excelente coordinación en beneficio de la seguridad nacional de cada país. Después de 3 días de conversaciones, firmaron el acta de clausura y aprobaron un órgano de seguridad conjunto para intercambiar información y ejercer acciones coordinadas. El terrorismo de Estado derribaba fronteras. Fue una propuesta del delegado uruguayo, en homenaje al país organizador de la cumbre, la que dio el nombre al nuevo órgano de inteligencia. Nacía así, oficialmente, la Operación Cóndor. Asesinado Orlando Letelier, Washington, urgente, agencia Reuters. El ex canciller y ex ministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió víctima de un atentado dentro del contexto de ese también fue tiempo. víctima fatal del atentado de la Cooperativa, a 50 años del golpe militar. En noviembre de 1975, Manuel Contreras citó en Santiago a los líderes de inteligencia de los países del Cono Sur. Durante una cumbre secreta de 3 días, se firmó el pacto que crearía la Operación Cóndor. Según se describe en cables de la CIA, se afianzaba un proyecto colectivo de los servicios de espionaje y seguridad para combatir el terrorismo y la subversión, pero se trataba de una formalidad, de institucionalizar un esfuerzo que ya venía desarrollándose con anterioridad. Esta exposición pública representa, pues, Una de las primeras colaboraciones internacionales de inteligencia tuvo como objetivo asesinar a quien precedió a Pinochet en la comandancia del ejército, el general Carlos Prats. Carlos Prats presentó su renuncia a la comandancia en jefe del ejército y al Ministerio de Defensa en agosto de 1973. Tras el golpe, se exilió junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires. 2 meses después del golpe, el propio Pinochet envió al general Sergio Arellano Stark a Argentina para solicitar la cooperación de los militares de ese país, recabar información y, eventualmente, solicitar un seguimiento de las actividades de Prats. Pinochet temía que despertara simpatías en los mandos altos y medios del ejército chileno. Desde que renuncié a mi cargo, me he mantenido totalmente marginado de actuaciones públicas y políticas. La coordinación de las tareas de espionaje quedó al mando del Departamento de Asuntos Exteriores de la DINA, creado por Manuel Contreras y liderado entonces por el general Raúl Iturriaga Neumann. El agente Enrique Arancibia Clavel sería figura clave en la construcción de vínculos con la inteligencia argentina. En junio de 1974, Manuel Contreras ordenó asesinar a Prats, pero la tarea encomendada se demoraba más de lo esperado. Es así que entró en juego Michael Townley. He hecho cosas criminales, pero dentro del contexto de ese tiempo era lo que había que hacerse. Townley fabricó una bomba con cartuchos de C4 y se coló en el garage de Prats para instalar el artefacto en su automóvil. Esa misma noche, el general Prats y su esposa Sofía Cuthbert fueron al cine y luego a comer con amigos. Minutos antes de la 1 de la madrugada del 30 de septiembre de 1974, regresaron a su edificio en la calle Malavía. Mientras Prats bajaba para abrir el garage, la bomba estalló. Poco más de un año después, la Operación Cóndor cruzó el Atlántico, a Roma. Allí, el 6 de octubre de 1975, un atentado perpetrado por cuadros fascistas italianos contactados por la DINA dejó gravemente herido al exministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton, y a su esposa Ana Fresno. Lo primero que planteamos en nuestra declaración fue condenar el golpe militar. Ambos recibieron una ráfaga de disparos en las inmediaciones de su edificio y pese a que sobrevivieron al ataque, quedaron con graves secuelas. El régimen temía el rol que el histórico dirigente de la democracia cristiana, abierto opositor a Pinochet,
pudiera asumir en la coordinación política de los opositores a la dictadura en el exterior. Las instrucciones en ese momento eran solicitar la asistencia del movimiento de la vanguardia nacional, esta vez en la eliminación de Leonardo Ley. En septiembre de 1976 ocurrió un hecho sin precedentes en Estados Unidos, el primer acto terrorista patrocinado por un gobierno extranjero en Washington, el crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Asesinado Orlando Letelier. Washington, urgente. Orlando Letelier fue canciller y ministro de Defensa en el gobierno de Salvador Allende. Tras el 11 de septiembre fue detenido, enviado al regimiento Tacna y luego al campo de concentración de Isla Dawson. Tras pasar por varios centros de detención, fue liberado, salió al exilio a Venezuela y luego a los Estados Unidos. En Washington inició su trabajo en el Instituto de Estudios Políticos, donde se dedicó a denunciar a la dictadura de Pinochet. La mañana del 21 de septiembre de 1976 circulaba en su automóvil por el barrio diplomático de Washington, cuando estalló la bomba instalada por agentes de la dictadura en el vehículo. El atentado le costó la vida a Letelier y a su asistente, Ronnie Moffitt. Se cumplió la misión. ¿Por qué voy a ser orgulloso de la muerte de Ronnie Moffitt? La misión se cumplió. No tengo que estar orgulloso de ello. Los nombres se repiten: Manuel Contreras, Pedro Espinosa, Michael Townley, pero un cable de la CIA, desclasificado en 2016, asegura que fue el propio Pinochet quien dio la orden de asesinar a Orlando Letelier. Mariana Calleja, la mujer de Michael Townley, señaló que su marido había revelado a la justicia norteamericana los nombres de todas las personas que intervinieron en la gestación intelectual y concreción material del crimen de Orlando Letelier. A continuación, les entregamos la conversación que Mariana Calleja sostuvo con el diario de Cooperativa. Mi marido me hizo saber que ha proporcionado a la justicia norteamericana todos los antecedentes que él conoce sobre el caso Letelier. Entre esos antecedentes estarían los nombres de todas las personas involucradas en el caso que él conoce. En la prensa norteamericana se ha hablado de 10 personas, tanto de dentro como fuera de Estados Unidos. ¿En esto se incluirían en este número de personas personeros del gobierno chileno? Opinión mía es que seguramente se incluirían algunos personeros del gobierno chileno. El Cóndor cruzó las fronteras para extender los brazos de la represión de la dictadura. En alianza y complicidad con los servicios de inteligencia de otros países del Cono Sur, se cometieron atentados y crímenes en América Latina, Europa e incluso en el corazón de Washington. ...6 de septiembre de 1973. Es jueves. Se anuncia la suspensión del tráfico de trenes al sur tras un atentado dinamitero en el puente ferroviario sobre el río Claro, en Talca. La Cámara Central de Comercio y el Sindicato de Comerciantes anuncian que mantendrán recintos cerrados, incluyendo supermercados y vegas. Escasea el pan y Allende confirma que hay harina para 3 o 4 días. El periódico La Segunda publica una portada histórica. Su titular es «Renuncie, hágalo por Chile». La prensa oficialista anuncia que el proyecto CiberSyn, la llamada Internet de Allende, estará operativa en 1976. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Peter Schiavellis es académico de la Universidad de Wake Forest, seguidor atento de la política chilena y ha escrito sobre la transición y los gobiernos de la Concertación. Schiavellis conversó para este especial con las periodistas Paula Molina y Verónica Franco. Peter, han pasado 50 años del golpe de Estado y los chilenos parece que no tenemos acuerdo ni siquiera en cómo analizar lo que ocurrió. Por ejemplo, no sabemos si mirar los errores de la UP es una forma de dar contexto al 11 de septiembre del 73 o de justificar lo ocurrido. ¿Cómo hacer historia sin un acuerdo sobre la historia? Yo creo que ese punto es muy, muy importante, porque lo que estamos viendo en Chile, tanto como en otros países, es una división profunda. Hasta ahora uno puede preguntar a una chilena, un chileno, qué piensan del golpe de Estado o del gobierno de Allende incluso, y de la respuesta puedes predecir la visión política de esa persona. Y eso estamos hablando de 50 años después.
todavía hoy en día los chilenos y chilenas tienen una visión distinta de lo que pasó hace 50 años y además cómo seguir adelante. ¿Y cómo se resuelve esa mirada? Algunos mínimos que favorezcan la convivencia en el presente y en el futuro, pero también la necesaria reparación, empatía hacia las personas que fueron las víctimas directas. Yo creo que hay algunas lecciones en generales que podemos aprender del pasado y eso puede ser como un guía para el futuro. Primero, quiero empatizar que tanto en Chile como en otras partes del mundo la democracia es difícil, la democracia es frágil. La gente toma como la democracia como una realidad que siempre ha existido, pero por la mayoría de la historia humana no existía, o sea, la gente ha vivido bajo regímenes autoritarios. Así que es muy difícil y estamos viendo tensiones incluso hasta en Estados Unidos y otras partes del mismo tipo que se ven en Chile ahora. Yo creo que como lección general y lo que los chilenos y chilenas tienen que ver viendo adelante es hacer algo para tratar con la polarización. En 73, una lección importante es que vimos la erosión del centro. Entonces, de mi juicio, lo que tiene que intentar de hacer y lo que deben de hacer dentro del mismo sistema político es intentar pelear en contra a todas estas fuerzas que están dividiendo el país ahora. Crónicas del 11 es una presentación de Cooperativa Podcast y Cooperativa.cl. En el próximo capítulo, los encontré.